siempre alguno está más atento, y muchas gracias porque me hacen acordar. Ahí estamos grabando ya. Entonces, vimos principios, luego el doctor Cosentino avanzó ya sobre la definición del contrato de trabajo, la diferencia entre contrato y relación de trabajo, el artículo 20, el 21, el 23, y estamos ahí, en esa primer parte, donde viendo cómo es que nacen y por qué se entiende como relación laboral, cuál es la diferencia entre contrato y relación. Ahora lo que nos quedaría es definir o ver, terminar de profundizar esas zonas grises. En una clase pasada, alguno de ustedes había hecho algún comentario o alguna pregunta vinculada sobre qué pasa con los repartidores de Globo, Rappi, yo agregué Uber, qué pasa con esas relaciones, si son consideradas relaciones laborales o no, qué ocurre con eso en el derecho argentino y en el derecho comparado, cómo es que estas nuevas modalidades o nuevas formas se están encuadrando. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a tomarnos una media hora para específicamente ver el tema este, que es un tema muy actual. Yo les voy a dejar, hay material ya colgado con diferente jurisprudencia y doctrina muy actual sobre esto. Y luego sí, vamos a comenzar con la previa de lo que son las modalidades contractuales, que es periodo de prueba, contrato a tiempo parcial, y vamos a incorporar, primer cuatrimestre, ustedes van a estar debutando con el tema de teletrabajo por haber sido aprobada recientemente la ley de teletrabajo, más allá de que todavía no ha entrado a regir, obviamente es un material nuevo que ustedes van a tener que ya manejar y sobre el cual vamos a conversar en la clase de hoy. Para este tema de... Denme un segundo, por favor. Vamos a ver por dónde es que tengo aquello. Bueno, vamos a intentar, y esperemos que salga bien, compartir un video. Ya es el tercer o cuarto cuatrimestre que lo hago, si alguno ya cursó seguramente ya lo vio, pero que es un video que, aclaro, siempre digo lo mismo, pretende no ofender a nadie, está hecho con absoluto humor, de un personaje de redes que ustedes seguramente conocen o que la mayoría puede conocer, que se llama Guille Aquino, pero que a mí me llamó mucho la atención por cómo el video encaró y actuó sobre este tema de los trabajadores, de los rapitenderos, como en algunas medidas se lo llaman, vinculados con los temas de Globo, de Rappi, etc. Entonces, el video es corto, yo por ahí lo voy a zapear, lo voy a acelerar un poquito para que no nos coma mucho tiempo, pero es un video que nos va a servir para disparador para después meternos en el tema con algún grado más de profundidad. Vamos a ver si estamos compartiendo sonido ok. Y esperen que tengo un pequeño inconveniente, que es que no lo encuentro el video para compartir. Parece que vamos a tener que sacarlo un segundo. Estoy pudiendo compartirlo, pero denme un segundo, vamos a ver si ahora desde aquí puedo.
Bien. Les pido me digan si se alcanza a compartir ahí o no. A ver, un segundo. Ok, hoy vamos a hablar de flexibilización laboral, que no lo googleé, pero creo que es algo que le enseñaron al presidente en una clase. No sé. ¿No se ve? ¿Ahí no lo comparte? ¿No? No, no se ve. Se escucha solamente. Ah, ok. Tiene que reproducir el video, empezarlo, dejarlo Sí. pausado, digamos, como ya Sí, eso intenté. pantalla, y ahí empezar a compartir. Eso intenté y eso es lo que no me está saliendo. A ver ahora. Solo se escucha el sonido. Tengo optimizar. ¿Ahí o no? Ahora sí. Ahí sí, profe. Bien, largamos unos minutitos y yo lo corto. Hace poco leí esta noticia, un grupo de repartidores de las empresas de delivery de Rappi, Globo y Pedido Ya se juntaron con el sindicato de cadetes y denunciaron la precarización laboral de los pibes que se suman a esta nueva modalidad de trabajo. Y lo primero que pienso, como un ciudadano de este país consumidor de noticias, es: hey, esto es terrible, pero como no me afecta a mí directamente, me chupa un tremendo huevo. Así que llevemos todo un plano más personal, ¿sí? Para que se ubiquen, esta historia transcurre un domingo a la noche, a la hora del corchazo, y tengo una angustia y un vacío existencial que solo puede ser tapado con comida. Entonces mi novia me dice: ¿no crees que te pido un Rappi? Y le digo: no sé qué es un Rappi. Y ella me dice: bueno, es un sistema de delivery nuevo, online, en el que puedes pedir comida o lo que sea a través de una aplicación de internet, y si no te lo traen en menos de 35 minutos, es gratis. Y yo, que tengo muchísima más conciencia social que ella, le digo: ¿y no es explotación eso? Y ella retruca: no, en realidad es parte del modelo de uberización neoliberal del siglo XXI, también llamado economías de plataforma. Son empresas que ponen en contacto a dos partes independientes para que intercambien bienes o servicios. Y yo le digo: ah, ok, como hacen en la feria de trueque de la estación de tren José C. Paz y en la trata de personas. Y ella me dice: sos un imbécil. Y tiene razón, pero igual yo seguí discutiendo y le digo: en mi época, discúlpame, precarizarse era ir a trabajar a un call center o a un McDonald's o a una pizzería en Munro, pero esta es una mierda siniestra de verdad. Y ella insiste: Guillermo, es el futuro, ¿querés ver los beneficios reales del modelo económico Uber? Y me muestra esta publicidad. ¿Luis? Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Como si saber el nombre de la otra persona te diera algún tipo de tranquilidad. ¿Qué haces, Luis? Bien, Hernán. Genial. Dame toda la guita. Gracias, Pedro. Uber, juntos en el viaje. Igual mi novia insiste y me dice: escúchame, estamos en una meritocracia. Así medimos el éxito personal. Gana plata el que más se esfuerza y trabaja mucho. Y yo le digo: pará. ¿Qué pasa, manga de putitos varas? ¿Están preocupados porque subió el dólar? ¡Ja! ¡Yo me voy a Miami! ¡Miami! Ni siquiera sé cuándo empezamos en la historia de la humanidad a pedir cosas a domicilio. Y como soy argentino y de clase media y tengo tiempo libre y wifi, me puse a buscar en internet y googleé cuándo se repartió la primera pizza de la historia. Y encontré un artículo medio Felipe Piña, de esos, viste qué onda, no sé si es verdad o es mentira, pero ponele que sí. Y decía que el primer delivery de pizza de la historia se realizó en Nápoles en el año 1889. Parece que la reina Margarita de Saboya estaba hinchada a los ovarios de la comida elegante y pidió que le traigan una pizza a la puerta del palacio. En esa época era un lujo desmedido, pero gracias a Dios ahora estamos en 2019, el año en el que todos somos realeza. En tu porrera cara, reina máxima de Holanda. Y hablando de Nápoles, y para que se den una idea del grado de confort sobredimensionado que estamos manejando, en el año 1984 en este país podía ser Diego Armando Maradona, el Diego, la promesa más grande del fútbol mundial. Y si te querías comer un combo de McDonald's, tenías que sí o sí tomarte un colectivo línea 60 y caminar 4 cuadras para ir al mostrador de un local en la avenida Cabildo y pedir una cajita feliz poniendo la jeta. Hola. Buenos días, Maradona. En McDonald's tú vas a disfrutar una buena comida, un ambiente muy feliz. Tiempo pido, en serio, ¿qué carajo le pasa a ese pibe? Si yo fuera Maradona y estoy en McDonald's y hay un pibe en la mesa al lado sin supervisión de ningún adulto y mirándome con esa cara, lo primero que pienso es: bueno, este es un hijo mío seguro. McDonald's, el sitio que te gusta a ti.
Sí, porque eso es lo que siempre pasa cuando vas a un McDonald's. Te terminas encarando a un pibito. A esta altura mi novia ya hizo el pedido, se cansó de mí, pero igual yo, como para seguir refutando, vuelvo a agarrar el teléfono y encuentro un informe del año 2017 del Ministerio de Trabajo que sí, todavía existe y no como los pichis de Cultura, Salud, Ciencia y Medio Ambiente. ¡Ja! ¡Ja! Y le leo, en Argentina la desocupación entre jóvenes de 16 a 21 años llega al 25% y representan al 40% de los desocupados totales del país. Y ella me dice, ¿y qué? Y yo le digo, y que si sos joven en este país y no te querés morir de hambre, básicamente tenés 3 opciones. La primera es esperar a que en el Congreso bajen la edad de imputabilidad a los 15 años para pasar el resto de tu vida en cana. La segunda es ser hijo de Marley. Y la tercera es muy parecida a la primera, pero encima te hacen laburar en bicicleta llevándole comida a burgueses chetos desclasados como nosotros, que no quieren hacer 2 cuadras para comerse una bolsa de papas con cheddar. Y ahí tocan el timbre y bajo y abro y es el chabón de Rappi y le digo, hey, amigo, pasaron más de 35 minutos y él me dice, no siento las piernas. Y yo le digo, bueno, lo lamento mucho, pero ese pedido me parece que tendría que ser gratis. Y él me dice, ya me tienes arrecho, cara de feto. Y yo le digo, ¿eh? Y él me dice, lo que pasa es que soy venezolano, en un perfecto acento que no puedo reproducir. Y yo me atajo y le digo, bueno, pará, en la actualidad el gobierno argentino desconoce a Venezuela como República Democrática. Y él me dice, ¿pero y por qué? Y yo le explico, y bueno, porque queremos dejar bien en claro que para nosotros la única dictadura a la que se puede someter a un ciudadano venezolano es a la de una empresa multinacional con sede en nuestro país. Y el chabón, que a esta altura está completamente súper alienado, me dice, lo hago porque es mi trabajo y me encanta, que estoy seguro que es la frase de cabecera del empleado de Enor que la cuelga de la luz a Maru Botana. Y para demostrar lo eficiente que es el servicio, Carlos Eduardo saca su celular personal y me muestra esta publicidad de Rappi. ¿En serio esa es la idea de placer y comodidad para alguien? Fuera de joda, dígame si no entendí bien el argumento. El tipo está desnudo, bañándose, y entra un Rappi y le empieza a masajear la cabeza, pero en realidad todos estamos preguntándonos qué mierda está haciendo con la segunda mano. ¿Qué tan abajo puede empezar la meritocracia? Y ahí lo miro a Carlos Eduardo y le digo, escúchame, ¿quién te metió en esta secta? Y me dice, mi coach. Y digo, bueno, pasame con tu coach. Y ahora estamos los dos juntos llamando a la coach. Me dice, hola, sí. Yo le digo, sí, discúlpeme, pero ¿qué tiene de bueno el trabajo? Y me dice, y que sos tu propio jefe. Sí, como Mark Zuckerberg o el indigente que vive en la esquina de mi cuadra. Y agrega, tenés libertad, autogestión, no tenés horarios ni superiores, no tenés jornada de trabajo definida, ni salario fijo o mínimo. Tampoco tenés seguro contra enfermedades, accidentes o RT, ni vacaciones, obra social, aguinaldo o aportes. Y ahí le digo, bueno, entonces en ese caso, en vez de decir que sos tu propio jefe, podría decir tranquilamente que sos la empleada doméstica de Jorge Triaca. De hecho, me metí en las páginas de estas empresas y se habla mucho de pasión, comunidad y diversión, como si Ravi Shankar se cogiera una mina de Herbalife. Es más, en la página de Globo te dicen que los únicos requisitos que necesitas es tener movilidad propia, DNI o precaria, constancia de monotributo y una sonrisa de oreja a oreja. Ok, la sonrisa te la super mega debo en este momento, pero bueno, seamos buenos. Piden monotributo, entonces están en regla, o sea que le puedes facturar a la empresa. Y ahí la coach me dice, nah. ¿A quién van ustedes a facturar? ¿A quiénes le van a facturar? ¿Quién está pagando el domicilio? No. El domicilio lo está pagando el cliente. ¿A quién le van a facturar ustedes? Al cliente, no a Rappi. Pero claramente es un mega super fraude al fisco. Ok, ya mismo tengo que ser parte de esto. Entonces le digo al microempresario que tengo ahí parado hace 15 minutos en la puerta del edificio, si es tan genial, yo también quiero ser rapitendero. ¿Cómo hago? ¿Cómo es el laburo de repartidor? ¿Cómo es el modus operandi? Y él me dice, bueno, la aplicación le designa al repartidor un pedido. A los repartidores nos siguen por GPS constantemente, así como si fueran una célula terrorista o la novia del abogado Fernando Burlando. Y sigue, tenés 30 segundos para decidir si tomas el pedido o no. Si rechazás 3 pedidos consecutivos, te bloquean. Cuanto más pedidos rechazas, menos pedidos te llegan y al final del día Rappi es igual que Tinder. Todos engordan y nadie coge. Entonces pregunto, ¿pero qué tan lejos tenés que ir? Y me dicen, supuestamente la distancia de los pedidos no puede superar el 1,5 kilómetros, pero en la vida real pueden llegar a ser como hasta 4 kilómetros, que hoy por hoy es la distancia prudente a la que recomiendan ensayar una escena con Juan D'Artés. Y yo sigo, ¿y cuánto paga? Y me dice, bueno, primero que nada tenés que pagar vos el depósito de la mochila, esa que es tipo Caballero del Zodíaco, que te cuesta entre 300 y 500 pesos. Después en cada entrega se dan entre 40 o 60 pesos, pero por mes, ¿cuánto ganás? Y me dice, se pueden llegar a ganar hasta 20.000 pesos. Eso sí, si se pedalea más de 8 horas por día. Más de 8 horas por día.
Y enseguida le digo, pero pará, ¿cuánto pedalea por día un ciclista olímpico? Y lo googleamos juntos y resulta que un ciclista olímpico entrena en promedio 2 horas por día. ¡Pajeros de mierda! La mascota de las Olimpiadas de Tokio 2020 van a ser 12 piezas de sushi y la antorcha la van a llevar estos pibes en bicicleta. Y le digo, ¿cómo puede ser legal esto? Y él me dice, no te piden exámenes médicos para nada. Eso quiere decir que legalmente, hoy por hoy, Fernando de la Rúa, en el estado en el que está ahora, puede ser un rapitendero. De la Rúa se cayó. En fin, la cosa es que terminamos con mi novia en la cama ya habiendo hecho las paces, comiendo las papas con cheddar y le digo, mi amor, la verdad es que estuviste bastante bien y te amo. Habiendo dicho eso, no me parece que la uberización de la economía necesariamente beneficie a ambas partes. De hecho, cuando las cosas salen mal, se joden las dos y la empresa no se hace cargo de ni mierda. Por ejemplo, en La Plata le robaron a este repartidor de Globo, le sacaron hasta la comida del pedido y nadie se tuvo que hacer cargo de nada. Ya que estamos, de paso, un saludo muy especial a la mina que hizo el pedido y se fue cagando de toque, le cerró la puerta en la cara. Cómanselo a él, yo ya tengo mi hamburguesa. Pero el cliente también sufre las consecuencias. Una chica mandó su billetera por una mensajería de Globo y denunció que el repartidor se gastó 200.000 pesos con su tarjeta de crédito, pagó Cablevisión, Claro, compró pasajes en micro, gastó guita en Frávega, Starbucks y, esto es real, saldó deudas de infracciones con el gobierno de la ciudad, probablemente por pasar semáforos en rojo con la bici para llevarle media docena de empanadas en menos de 35 minutos a algún pelotudo como yo. Y en serio, de verdad, necesitamos que nos traigan todo a la puerta de nuestra casa. Este es un pedido real. ¿Cuál es el límite? ¿Qué más sigue? ¿Un servicio de delivery en el que contratás a un ser humano con un peso y una altura parecida a la tuya para que vaya al local a probarse la ropa por vos y después te la lleve a domicilio? Y hey, ahora que lo pienso, no es tan mala idea anotarme esa. Nadie sabe con qué se puede robar en el futuro. ¿Por qué somos así? Somos la especie más malcriada del planeta en este momento. Hay un tipo en Punta del Este que hace delivery de caviar en yates. Delivery de caviar en yates. Y ya sé lo que están pensando, es Punta del Este. Seguramente dicen caviar, pero es más bien cocaína. Y ahora ustedes, tranquilamente, me pueden decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que este sistema sea tan bueno y tan práctico? Yo no manejo la economía, yo no tengo un cargo público, no soy el dueño de una multinacional. Si un servicio me facilita la vida, lo consumo. ¿Qué? ¿Está mal? Y yo tranquilamente les puedo decir, sí, está mal. Vos estás mal y vos estás mal. Ustedes están mal. Todo el maldito sistema está mal. La política y las empresas siempre nos pueden cagar, pero ayudémonos entre nosotros. Sin clientes no hay Rappi, sin clientes no hay nada. No hay zapatillas de marca cosidas en talleres clandestinos, ni iPhones ensamblados por las pequeñas manos de un niño tercermundista. Hay que dejar de consumir todo abajo el capitalismo. ¡Viva la revolución! Llegó tu pedido, Guille. ¡Wow! Me acabo de acordar, me había pedido un sándwich antes de que empiece todo esto. Bueno, ahí estamos. Espero, ¿me siguen escuchando? Sí. Bueno, los que ya lo vieron seguramente no se habrán sorprendido. Algunos pueden que lo sigan aquí, ¿no?, y conozcan su humor. Vuelvo a reiterar que claramente pretende no ser ofensivo, más allá de la terminología que use, nadie se va a sonrojar, pero es un video con algunas características especiales. A mí lo que me gusta, por eso lo he usado ya 2 o 3 veces, es cómo se mete de lleno en este tema de Rappi, Globo, Uber, dando algunos datos bastante reales, o sea, algunos datos objetivos, más allá del humor que obviamente impregna a todo el comentario. Antes de hacer algunas precisiones técnicas, yo me gustaría comenzar al revés. ¿Alguno de ustedes está trabajando o trabaja para alguna de estas empresas o tiene algún familiar, conocido, novio, amigo que esté trabajando por alguna de estas empresas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, esto es el video es del 2019, del principio del 2019, por eso habrán visto que también el condimento político está vinculado con todavía fines del gobierno del macrismo. De todos modos, en aquel momento en Río Negro y Neuquén todavía los deliveries no se habían masificado. En la actualidad, para aquellos que viven en Neuquén, ya habrán visto que las empresas están presentes, que tanto Rappi como Globo existen aquí.
Les aclaro algunos datos generales para medianamente empezar con el análisis después técnico. Ninguna de estas empresas son nacionales, son todas empresas multinacionales. Hay una empresa brasilera, hay una empresa española. En realidad el mercado es el mercado mundial. La forma de la manera en que se ha diseñado este nuevo negocio, por así llamarlo, realmente tiene como precursora a Uber con el traslado de personas en vehículos. ¿Conocen lo que es Uber o alguien nunca escuchó nombrar a Uber o no sabe lo que es Uber? ¿Todos sí? Bien. Uber fue pionera y a partir de allí se derivaron estos nuevos negocios que tienen como un denominador algo que dentro del contexto del humor de Aquino se plantea como que sos un trabajador libre e independiente y que podés regular en función de tus horarios y de tu conveniencia cuándo participar o no de la actividad, y en función de esa participación tenés una rentabilidad, una ganancia X, que es la que se paga. Ahora vamos a tratar de llevar el esquema ese de que acabamos de ver del humor, y si quedan algunas dudas de cómo opera, luego lo explicamos, a lo que es el contexto de la estructura jurídica, de lo que ustedes ya han visto, con la definición y los conceptos del contrato de trabajo y la relación laboral subordinada. Es decir, volvamos a repasar que en nuestro país, como ya lo aclaré en alguna clase anterior, existen trabajadores autónomos, por un lado, que son aquellos trabajadores verdaderamente independientes, que tienen su propia organización y corren su riesgo por cuenta propia, y los trabajadores dependientes subordinados. Recuerden, porque lo han visto con Sergio, que se sigue hablando en nuestro sistema de lo que se llama la triple subordinación, la subordinación técnica, económica y jurídica. Y hay aparte los trabajadores dependientes, no de la actividad privada, sino los dependientes del empleo público, que ya hemos aclarado que no los estamos analizando ni estudiando. Entonces, si hacemos esa primera división, trabajadores autónomos independientes versus trabajadores subordinados dependientes, estos trabajadores que realizan las actividades de las que estamos hablando, los rapitenderos, por decirlo de una manera así humorística, son trabajadores en principios autónomos. ¿Por qué son autónomos? Porque básicamente no están contratados en el marco de una relación laboral, se dice que no tienen una subordinación y por lo tanto la actividad que hacen la hacen a su cuenta y riesgo. Las consecuencias de este trabajador en estas características como autónomo dentro de nuestro sistema son justamente las que acabamos de ver, que no tiene contratados seguros por accidentes de trabajo, no hay ninguna RT dando cobertura, porque van a ver luego cuando veamos la ley de riesgo de trabajo, que la existencia de la cobertura de accidentes de trabajo dentro del marco de la ley de riesgo presume la existencia de una relación subordinada, es decir, no tiene un trabajador autónomo RT. Lo paso en limpio en un ejemplo. Yo soy un trabajador autónomo, pues soy abogado y ejerzo la profesión y tengo mi propio estudio jurídico. Yo no tengo cobertura de ART. Las secretarias de mi estudio, que sí son empleadas en subordinación, empleadas en relación de dependencia para conmigo, sí tienen ART. O sea que si sufren un accidente por el hecho o en ocasión del trabajo, tienen la cobertura de la ley de riesgo. Yo como autónomo puedo tomar, de hecho tengo, seguros de cobertura de vida o de responsabilidad civil o de accidentes personales, pero no un seguro de ley de riesgo de trabajo. El seguro de ley de riesgo de trabajo requiere como un requisito indispensable la existencia de la subordinación. Entonces, los rapitenderos no tienen cobertura de RT, en algunos casos tienen cobertura de seguro, y aquí vamos a entrar a ver qué es lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país, porque este fue un boom que se impuso en los últimos 2-3 años de manera muy significativa. Primero, por supuesto, comenzando por Buenos Aires, por Cava, por ser el centro neurálgico en cantidad de habitantes de nuestro país, pero hoy ya esparcido en todo el interior, sobre todo en las grandes ciudades, donde las prestaciones se están dando. Algunas provincias lo que han hecho es regular la actividad. En el caso de la provincia de Río Negro, la semana pasada acaba de aprobar la legislatura una regulación, pero la ley
la voy a poner dentro de PETCO, dentro de la carpeta correspondiente a relaciones laborales, creo que, me parece que ya la copié, pero lo importante aquí es que las provincias que están regulando, lo que regulan no es si existe o no un vínculo laboral. Las provincias lo único que están regulando es lo vinculado con la seguridad pública, por así decirlo, la obligatoriedad de llevar un chaleco refractario, de tener un seguro para accidentes civiles y para terceros, por si chocan con la moto, pero las provincias no podrían, porque esto es una cuestión de fondo, no tienen injerencia ni regulan si existe o no una relación laboral. En la práctica, cómo está operando, ya sea Globo, Rappi o cualquiera de las que tienen características similares, todas operan sosteniendo de que esas personas que se vinculan no son trabajadores dependientes. Lo que sostienen es que son trabajadores autónomos que como tales deberían estar o están inscritos como monotributistas y que las tareas que hacen no son tareas subordinadas. Esto da para mucho. Van a encontrar por lo menos en la carpeta del material que les dejo unos 10 o 15 artículos y una cantidad importante ya de pronunciamientos judiciales, porque este fenómeno, que insisto, no es argentino, sino que es a nivel mundial, ya viene siendo discutido a nivel mundial. El primero, como fue Uber, también fue discutido a nivel mundial, y hay un fallo que les he puesto, que está por suerte con traducción al español, que es un fallo de Inglaterra, donde en Inglaterra, con principios laborales muy similares a los nuestros, se lo condena a Uber como un empleador respecto de aquel que le pone al servicio un vehículo para transportar a terceros, y hace todo un análisis de cómo es que se dan las notas características de la subordinación laboral. ¿Y por qué es que no puede sostenerse válidamente, como lo hace Uber o como lo hace cualquiera de estas empresas, de que ellas son solas prestadoras de un servicio de plataforma y que por eso no son los empleadores de los sujetos? Y aquí es donde está la discusión de la estructura de este nuevo negocio, este negocio de las TIC tan importante en la actualidad. Lo que sostiene Rappi, Globo, Uber, todas, es que ellos no son empleadores porque ellos no requieren los servicios de esa persona, de ese sujeto que va con la moto, sino que ellos solo ponen a disposición la app, es decir, una plataforma montada para que se dé la vinculación entre el consumidor del servicio y el que lo termina prestando. ¿Va de vuelta? Lo que sostiene Uber, Globo, Rappi, cualquiera de ellas, es que no son los contratantes del que va en la moto a repartir la pizza, sino que lo único que brindan es una plataforma, por eso hay toda una revolución actual que se llama el derecho de plataformas, es una plataforma sobre la cual las partes, al utilizar el servicio de la plataforma, lo que hacen es se vinculan de manera directa. Es decir, yo activo en mi dispositivo celular la plataforma de Uber y hago el pedido, o la plataforma de Rappi o la de cualquiera, de Globo. Y quien lo va a ejecutar, a su vez tiene esa plataforma disponible y en función de eso, el sistema, a través de los algoritmos ya predispuestos, elige quien más cerca está, quien más rápido contesta y es el que termina ejecutando la tarea. Sí, Camila, sí, como una especie de mediador, dice, la plataforma sería como un mediador, es un intermediario, supuestamente, puestos desde el punto de vista del argumento que brindan las empresas de plataformas, ellos no intervienen más que en poner a disposición la app para que a través de ella las partes se vinculen. Esto no se sostiene mucho en la medida que uno analice cómo es, acá Lorena ya se anticipó, cómo es la realidad del negocio. ¿Por qué? Lorena pregunta, ¿y quién pone las condiciones? Claramente, las condiciones las pone la plataforma. Las condiciones las determina la propia plataforma. Y esto que con humor Aquino dice de que te llega el pedido y si te llega el requerimiento y si no contestás en menos de un minuto, directamente te saltea y a las 3 veces que no contestás, automáticamente pasás a la cola o quedás fuera de los requerimientos,
es absolutamente así. O sea, las plataformas funcionan todas con una lógica o con algoritmos similares y por eso es que tienen éxito. Lo que hacen es enlazar con mucha velocidad a quien esté más cerca, quien tenga la posibilidad de realizarlo, y exige que conteste en un tiempo determinado. Si contesta y acepta, debe ejecutar. Si contesta, aceptó y no lo realiza, hay consecuencia, hay penalidad. Y aquí, exactamente, Camila dice esto sería como el poder disciplinario, es tal cual. No hay una suspensión, de hecho, en términos de lo que sería la ley contrato, pero hay no te brindo ni te derivo más pedidos. O, lo que también está explicado, te comienzo a derivar pedidos de más distancia. O sea, te castigo, porque hay todo un sistema de premios y castigos. Te castigo, en vez de dándote el reparto que te queda 5 o 10 cuadras, te doy el reparto de 20 o 25 cuadras, con lo cual tu esfuerzo va a ser mayor. Todo esto, que por eso les preguntaba si alguno ha trabajado o conoce a alguien que trabaja, es común, tiene una línea de trazabilidad a cualquiera de las plataformas que funcionan de esta manera. Todas operan con predeterminaciones hechas a través del sistema que tienen preconcebido, y el éxito está en la velocidad y en la eficiencia. Y el premio y el castigo de quien ejecuta o no ejecuta la tarea, y los valores estos de los que hablaba Aquino, en la actualidad, y pandemia de por medio, son valores que se han incrementado, se pueden llegar a sacar hasta 30, 40 mil pesos por mes de ingreso en función del esfuerzo que se haga y de la manera que se pueda llegar a ejecutar. Sí. Tengo una duda, ¿no es un poco contradictorio que la empresa ponga las condiciones del servicio y que ellos se autoperciban como trabajadores autónomos? ¿No tendrían que tener eso las condiciones si son trabajadores autónomos? Sí, entiendo, Guadalupe, y te voy a decir algo, espero que no te ofenda. Suena como ingenua tu comentario, porque no es un poco contradictorio. En realidad es la forma de explicar un negocio que está utilizando mano de obra que es subordinada, pero que lo plantea como una nueva operatoria de negocio, y que quien lo hace no sería un empleado, sería un autónomo. Por eso lo que iba a contar es que en los casos que se han ventilado juicios o demandas por esto, los tribunales, al menos de alcance local, los de la Argentina, están todos en la línea de que aquí lo que hay es relación laboral encubierta, es un fraude a la ley, es la utilización de la figura del supuesto trabajador autónomo, cuando en realidad es un trabajador dependiente de acá a la China. Porque si uno empieza a ver las notas, se encuentra todas, es decir, yo no te pongo horario, pero vos me tenés que avisar qué horario vas a estar disponibles en función de que vos prendés el teléfono y activás la app. En la medida que vos activaste la app, ya estás disponible. Una cosa es las facultades de organización, que yo te diga vas a trabajar de 8 a 2 y 16 a 20, eso es fijar un horario en la ley contrato, y otra que también es una pauta de horario, es decir, cuando vos me digas que estás disponible, a partir de ahí yo cuento con que vos vas a ejecutar la tarea. Te enlazaste a la app, estás disponible. Si yo te mando el pedido y no lo aceptás porque estás distraído, porque te fuiste, hiciste otra cosa, al tercer pedido no te mando más. La forma de sanción, como alguien mencionó ahí, no tiene que ver con días de suspensión o con un eventual despido, sino que tiene que ver pura y lisa y llanamente con desactivarte de la plataforma. De hecho, algunos de los fallos, hay una medida cautelar muy interesante del año pasado en Cava, donde los obligaron a volver a activarlo. Los trabajadores, los rapitenderos, vamos a llamarlo de manera así un tanto jocosa, se han organizado en nuestro país. Nuestro país tiene la característica de que está en vías de constitución de una primera asociación sindical, o de un sindicato de trabajadores de reparto de delivery. Lo que también es una contradicción, porque para la ley de asociaciones sindicales, para yo constituir un sindicato, tengo que ser un trabajador dependiente. En principio no existen sindicatos de trabajadores autónomos, porque eso serían las cámaras empresarias que están aglutinadas por una actividad. Pero como la CTA tiene en su estatuto una forma muy amplia de poder incorporar a todo tipo de trabajador, aún los trabajadores no registrados, etc., se le buscó la vuelta y están en vía de constitución de un sindicato como tal. El año pasado, cuando este primer movimiento se comenzó a dar,
rápidamente alguna de las empresas, creo que fue Rappi, no me acuerdo si Rappi o Globo, lo que hizo es a esos trabajadores los desactivó del sistema, es decir, no les permitió trabajar más. Como medida cautelar, lograron que una jueza les otorgara, primero fue una cautelar contenciosa administrativa del juez Gallardo, después una jueza laboral, que les ordenaran que les volvieran a activar el sistema para que les dieran la posibilidad de seguir prestando el servicio. Yo no he seguido la historia de ese juicio, porque es un juicio que tramita en Cava, en el cual no tengo intervención y no hay mucha publicación al respecto, pero hay toda una contienda respecto de esto, una contienda de fondo. Y a su vez, vamos a mirar la otra cara, hay toda una necesidad real de muchos sujetos, prestadores de esa tarea, que encontraron en este mecanismo una forma de hacerse de ingresos y de un trabajo, ya sea autónomo o dependiente, que de otra manera no lo tenían. Entonces, hay una cuestión a resolver. Yo no voy a tomar aquí, ni pretendo que ustedes tomen una postura respecto de si esto está bien, está mal, no estamos haciendo una crítica de valor, estamos haciendo un análisis jurídico a la luz de la legislación argentina, de si esto es verdaderamente un trabajador autónomo o esto es un trabajador subordinado que lo que está es no encuadrado como tal y verá cuando tenga que plantearlo. ¿Qué está ocurriendo a nivel mundial? ¿Qué ha pasado con esto a nivel mundial? Bueno, algunos países como España y el propio Brasil en la última reforma que hizo ya Bolsonaro de por medio, lo que han creado son nuevas figuras que van en la línea de este trabajador tipo suficiente, como se lo denomina, que le permite pactar o acordar de manera independiente sin ser un trabajador subordinado. Es decir, salen del esquema clásico que nosotros tenemos, o autónomo o dependiente, y crean como una figura intermedia en el medio que no tiene todas las protecciones y que permite que para determinado tipo de contrataciones se lo pueda entender como un trabajador autónomo y así lo permite. Esto lo hizo España hace 3 años y algunos países a nivel mundial vienen creando esta nueva figura o esta nueva manera de poder vincularse, por supuesto que con toda una argumentación de atrás de que el derecho laboral clásico estructurado no puede sostenerse, que lo único que genera es mayor desempleo, y a contracara de esto, los laboralistas que normalmente sostenemos, si no estuviera el derecho laboral para protegerse, darían los abusos, no habría forma de sostener nuevamente, si bien en la revolución industrial los abusos eran realmente muy significativo. En la actualidad, esto que vemos y que puede ocurrir con Globo, Rappi o cualquiera de ellos, también puede convertirse y de hecho se convierte en abusos muy significativos. Yo no sé si ustedes recordarán, porque fue nota periodística de fines del año pasado, el supuesto de este chico, este señor que le roban en la moto, y de la compañía lo único que le preguntaban era qué pasó con el pedido. O sea, la preocupación era, ¿entregaste o no entregaste el pedido? Porque el objetivo es entregar el pedido, porque eso tiene que ver con los tiempos, con la eficiencia, con que si yo elijo una u otra de las empresas en función de que demuestra mayor velocidad, etc. Entonces, la situación como compleja es hipercompleja, porque mucha gente está logrando sus ingresos a través de estas formas nuevas de comercialización, y muchos otros sostienen de que esto es una nueva política de abuso del que más poder tiene, que en este caso es la app, por así llamarla, que no está identificada como si fuera un empleador, pero que es la que termina poniendo las condiciones. En el fallo de Uber de Inglaterra está muy claramente detallada cómo es que la compañía pone todas las condiciones, desde el precio que se va a cobrar, la forma en que se va a ejecutar, el tiempo que se tiene que realizar, el modo en que se va a ejecutar, hasta hay todo un adiestramiento previo de cómo es la característica que tiene que tener el que haga el servicio, si tiene que utilizar, qué modales va a tener que utilizar, la sonrisa que va a tener cuando entregue el pedido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es imposible sostener de que no hay una indicación o no hay una preponderancia de la app en el negocio. Es como decir, yo solo ofrezco un servicio de Internet y ustedes a través de ese servicio de Internet hacen lo que quieren. No es un servicio de Internet, es una plataforma que es la que termina digitando cómo es que se va a prestar la tarea y cómo es que se va a ejecutar la tarea.
Aldana me pregunta, dice, ¿es lo mismo de Mercado Libre o hay una diferencia? Hay una diferencia sustancial con Mercado Libre, y está buena la pregunta. Profe, Sí. ¿podría decir el nombre del fallo? De Sí, lo Inglaterra sabe, es el ¿no? único que está publicado. Es Uber, está en la carpeta nuestra como Uber sentencia de Inglaterra, en la carpeta de PETCO. En la carpeta de contrato y relación laboral, si querés ahora lo buscamos. Me preguntaba acá Aldana si era lo mismo que Mercado Libre. No, no es lo mismo que Mercado Libre desde este punto. Cuando uno contrata y compra a través de Mercado Libre, lo único que está haciendo Mercado Libre es ofrecernos ese enlace entre el que ofrece el producto y el que adquiere el producto. Después, ya todos saben, porque deben ser la mayoría de usuarios, podemos usar Mercado Pago, las formas en que voy a pagar, etc. Ahora, ¿cómo me llega el producto que yo adquirí de Mercado Libre a mi destino? Eso ya es totalmente distinto. ¿Por qué? Puede que el flete esté incluido, puede que usen flete de alguna compañía de correo argentino, de Andriani, de Vía Bariloche, de lo que sea. Entonces, quien realiza la entrega del producto, en el caso de Mercado Libre, son empresas organizadas, que lo hacen en principio a través de sus trabajadores dependientes, que suponemos que estén en blanco, creemos creer que sí, pero lo hacen a través de empresas organizadas. O sea, Mercado Libre, más allá de toda la publicidad que realiza, no es el que se ocupa de la entrega del producto, aún cobrándonos el flete. Terciariza la entrega del producto en otras empresas. Aldana, ¿qué explicación? ¿La de Mercado Libre? Sí. Que decía que en definitiva no estamos hablando de lo mismo, porque en el caso de Mercado Libre lo que hace es una clara intermediación entre el comprador y el vendedor. O sea, si yo quiero comprar una guitarra, entro, busco, me aparecen los precios, pum, la compro. ¿Cómo la pago? Distintos sistemas. Puedo hacerlo por Mercado Pago, puedo hacerlo por tarjeta de crédito, etc. Ahí lo que hizo es e-commerce, o sea, intervino en el comercio para la realización de este comercio a distancia entre el adquirente y el vendedor del producto. Pero la entrega del producto, que aquí es donde los Rappi tienen otra característica, la entrega del producto la hace a través de empresas organizadas, ya sea de Vía Bariloche, a través de Vía Cargo, del Correo Argentino, de Andriani, según los convenios que tenga, las zonas que tenga. Entonces, a mí cuando me llega el producto, Mercado, en realidad, lo único que hizo fue cerrar esa triangulación y hacer el envío, o muchas veces es el propio vendedor el que va y hace el envío. Cómo son las comisiones y cómo es la interna es una cuestión netamente comercial, pero no es como en el caso de Rappi, donde por eso les preguntaba, no sé si han usado el servicio de Uber o el servicio de Rappi. Si yo tengo la aplicación, pido la pizza o las cervezas, me dicen cuál es el precio, me dan el tiempo estimado máximo y viene el chico de la moto y me lo trae. ¿Quién me trajo el producto? Me trajo el producto no solo intervino en la operación comercial la app, sino que la app se ocupó de que el producto me llegue. El Mercado Libre se desentiende del negocio de la entrega y no participa, no viene un carrito que dice Mercado Libre a traértelo a tu casa, por ahora y en esta zona. Próximamente seguramente también, porque es un gran desarrollo comercial eso. Pero en definitiva no es el mismo tipo de negocio. Son negocios similares que tienen en común que yo estoy haciendo la operación de compra-venta por comercio electrónico. O sea, el sistema de comercio electrónico, que es un sistema que ya tiene muchos años en el mundo y que cada vez se ha masificado más porque ya no necesito ser un usuario profesionalizado en la compra, sino que basta con que tenga un teléfono para que con el teléfono yo pueda comprar lo que quiera en cualquier parte. Después va a ser el tema de cómo lo pago, otro tema, y cómo me llega. En el caso de Rappi Globo, ahí yo hago todo junto. Con la misma app, compro y me garantizo de que ellos me lo traen en un tiempo determinado, en un tiempo récord, etc. Ahora bien, me pregunta Lara, me dice, profe, ¿no sería lo mismo que el delivery normal? O sea, me refiero a que no es necesaria la existencia de este tipo de empresas para que exista este sistema. Está muy buena la acotación. Globo no inventó el delivery, ni tampoco en ninguna de estas compañías.
El delivery existe hace muchísimos años. La mayoría de ustedes no habían nacido. Yo vivía en Roca cuando me recibí allá en el año 88, y en el año 88 aparecieron, 88-90, como furor los radiotaxis. Porque el concepto de radiotaxi, que hoy es una antigüedad porque Uber es muy superior, era un concepto revolucionario, porque antes, les cuento como los viejos, antes no es que yo tenía cómo contactarme con un taxi, tenía que salir a buscarlo a la calle al taxi. O sea, iba, lo esperaba y ahí me lo tomaba. Fue un avance que hubiese una base de taxi que tuviera un teléfono fijo y yo podía llamar ese teléfono fijo y pedir el taxi. Hasta que después aparecieron los radiotaxis, que era, te tomaban el pedido y te lo mandaban donde sea. En los años 90, en Roca, comenzaron a ver los taxis por $1, taxis muy baratos, digo General Roca porque en Chipoleti también pasaba, y comenzamos a utilizar el servicio de los taxis para mandar y comprar cosas. Cuando era las 12 de la noche o la 1 de la noche y uno no quería salir y se había quedado sin cerveza y quería comprar cerveza, llamaba a un taxi, pedía la cerveza, se la traía a la casa, y era exactamente un sistema de delivery. Aquí no estamos diciendo de que el delivery como tal esté mal, ni estamos cuestionándolo. Lo que estamos analizando es que quien presta el servicio de la tarea de llevar y traer la cosa es en principio un empleado subordinado, no difícilmente sea un trabajador autónomo. Para que sea un trabajador autónomo, y es ahí donde vamos a insistir con el concepto del artículo 21 y del artículo 23 básicamente, tiene que tener su propia actividad organizada como tal y correr sus propios riesgos. Aquí, el chico que va con la moto o con la bicicleta no tiene, muchas veces ni siquiera es dueño de la moto o la bicicleta, ni siquiera es dueño de la caja con la que lleva las cosas, no tiene ninguna organización. Es cierto que Rappi, Globo piden que tenga una bicicleta, un teléfono y le hacen pagar la cajita donde va a llevar las cosas. Pero no puede considerarse, al menos en el sentido clásico, a alguien empresario porque sea dueño de una bicicleta, un teléfono celular y una cajita para llevar comida. Cuando lo que está haciendo permanentemente es cumplir las instrucciones de un otro que se las está dando y le está poniendo las condiciones de cuándo va a cobrar, cómo va a cobrar, a quién le va a cobrar, y como dice el sketch este que vimos, a quién le va a facturar. No sé si vieron que ahí la pregunta es, ¿y a quién le vas a facturar? ¿A Uber? Perdón, ¿a Rappi? No, le vas a facturar al que te compró, que fue el que te contrató. Como decir, acá hay un tercero, que es el usuario final, que ese es al que debería emitirle la factura. De hecho, ustedes habrán pagado y difícilmente tengan una factura de esos servicios. Sí, Camila dice que hubieron 2 o 3 casos de accidentes fatales y que las empresas solo mandaron condolencias. Esto, por supuesto, Camila, que va a ir cambiando y ha ido cambiando, no en lo que van a hacer las compañías, sino lo que hace la justicia. O sea, cualquiera de estas familias cuyo padre o hijo ha fallecido en cumplimiento de tareas para alguna de estas empresas, seguramente va a terminar judicializando la cuestión, y yo les diría que en los tribunales argentinos las chances de que prosperen las demandas como un trabajo en negro son altísimas. O sea, en el esquema de la legislación argentina no cabe en duda de que estas son relaciones laborales. Más allá, insisto, con que si estamos de acuerdo o no, si nos parece que si las ponemos como relaciones en blanco, esto lo que va a hacer es que desaparezca la actividad y mucha gente se va a quedar sin ese ingreso. Esa es una discusión que podemos darla, pero desde otro lugar. Estamos hablando de estrictamente técnico. Hasta tanto no se modifique la legislación argentina, yo tengo en claro, y esta es mi postura personal, y admito que ustedes opinen lo contrario, que estas son relaciones subordinadas no registradas. Es decir, que estos son trabajadores en negro, bajo el ropaje de un supuesto trabajador autónomo, pero que no cumple para nada con los requisitos y las características. Ahora, dicho esto, es cierto que mucha gente, hoy con mayor razón, luego de marzo, una vez que la pandemia se instaló en nuestro país, ha encontrado como una forma de ingreso esta alternativa de poder hacer de rapitendero. Entonces, también es algo a atender, también es algo a analizar, pero no cortando el hilo por lo más delgado que sería quien cumple la tarea, sino exigiéndole a las empresas que cumplan con determinadas obligaciones.
Aquí, como todo mundo capitalista, el análisis que se va a hacer es, bueno, pero si la empresa lo tiene que poner en blanco, si le tiene que hacer los aportes, si le tiene que dar una RT, entonces no es negocio y no lo va a hacer. Es posible que esa sea la respuesta, es posible, pero ese no es el análisis que yo estoy haciendo. Estoy diciendo que en el esquema de la legislación argentina no existe una tercer categoría. O es dependiente o es autónomo. Y tal como está, para mí autónomo no es, sino que es dependiente. Por lo tanto, quien haga el planteo judicial va, con que demuestre estas características que estamos dando, a tener derecho a cobrar las remuneraciones, las indemnizaciones y, en el caso del accidente, la indemnización por fallecimiento que tienen derecho a cobrar los causavientes, tal como está en el 248 del Contrato de Trabajo. Pero bueno, esta era meternos en un tema altamente polémico, o sea, realmente es un tema de mucha actualidad, pero que lo que van a encontrar en el material de doctrina es que la mayoría sostiene al menos esto que yo estoy diciendo en los tratadistas. Sí, alguien me estaba preguntando algo. Mariano, ¿eras vos? No. Sí, profe, le iba a preguntar, porque sé que hay empresas que tercerizan el tema de la entrega. ¿Cuál sería la diferencia? El tema de facturarle a la empresa que lo está contratando. Esa sería la diferencia, no facturarle al cliente, sino a la empresa. Sí, a ver, con el tema de la terciarización, que no es exclusivo de esto, sino de cualquier actividad, ahí todavía no sé si lo vieron con Sergio, hay que ver en principio lo que se llama la responsabilidad solidaria del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es el artículo 30? Justamente es el que habla de la terciarización, o sea, de otorgarle a un tercero que haga una actividad que es propia mía, de mi establecimiento. A ver, lo voy a explicar con ejemplo como para tratar de graficarlo, más allá de que si no lo vieron con Sergio lo van a terminar de profundizar seguramente la clase que viene. Si yo tengo una actividad, vamos a poner que yo tengo una fábrica de pizzas y empanadas que vendo al público y que a su vez le llevo la empanada y la pizza a la casa a quien me lo pide. Olvídense de Uber, Rappi, vamos a cualquier pizzería tradicional de Neuquén o de Roca, lo que hacía antes. O sea, lo vende, usted me lo compra por teléfono y lo viene a buscar, o yo le ofrezco a su vez que se lo voy a llevar. Si yo habitualmente hago de la entrega parte de mi actividad, es decir, mi actividad no termina en producir la empanada y la pizza, sino que yo también la llevo, ya es de mi actividad normal y habitual llevarte la empanada. Puedo hacerlo, yo que soy el dueño, me subo al auto, voy y se lo llevo, con lo cual no hay ningún problema, yo como dueño voy y entrego el producto, o puedo contratar a un tercero para que haga ese servicio. Y puedo contratar a una empresa para que haga ese servicio. Eso sería terciarizar el servicio. Una empresa organizada que se dedique a repartir productos. Si esa empresa me factura por el servicio de la entrega, yo tengo una relación comercial con la empresa. Ahora, ¿quién es el que efectivamente termina llevando la empanada dentro de esa empresa terciarizada? Juan Pérez. ¿Juan Pérez qué es? ¿Es empleado de la empresa? Ok, lo tiene en blanco. Ahora, si Juan Pérez vuelve a ser un supuesto autónomo que está en negro, estamos con la misma cadena de Uber o de Rappi, nada más que le hemos puesto ahora una intermediación de que apareció una tercera empresa que me factura. Para nuestra ley contrato, y este es el concepto del artículo 30, si yo terciarizo actividades que son propias mías, soy responsable solidario por las obligaciones laborales que se devenguen. Es decir, yo contraté a esta empresa para que entregue las empanadas. La empresa que entrega las empanadas lo hace con alguien que está en negro. Yo soy responsable solidario, yo el fabricante de empanadas, porque estoy terciarizando una actividad propia y específica mía. Y si ese trabajador en negro reclama, le va a reclamar a la empresa terciarizada y a mí que soy el fabricante de las empanadas. Eso es responsabilidad solidaria del artículo 30. Entonces, esto también está estudiado desde hace muchísimos años, recuerden que la ley es del año 1974, porque las formas de interposición de personas en fraude a la ley para evitar las responsabilidades laborales son viejísimas, son tan viejas como la historia del derecho laboral. O sea, acá lo que ha aparecido como moderno es la plataforma, es la app como tal y los benditos algoritmos que tienen un nivel de eficiencia mucho más alto que lo que antes se hacía a mano.
Pero poner a alguien en el medio para tratar de no ser responsable de los vínculos laborales es de la historia del derecho al trabajo. O sea, no es una novedad en sí misma esto. Entonces, en la medida que no haya un cambio sustancial de la legislación laboral argentina, estas van a seguir siendo relaciones laborales. Un cambio sustancial, ¿cuál sería? Ir a un modelo como el brasilero, como el español, que ponen una figura intermedia de lo que se denomina genéricamente el trabajador hiposuficiente, que le permite ser un trabajador autónomo, nada más que prestador de una tarea determinada. Yo voy a poner como un ejemplo, ahora que estamos en una horita y siempre nos tomamos un pequeño impas, al menos como para recrear un poco, voy a poner un ejemplo para que ustedes se saquen dudas de cómo es esto de puede ser autónomo, puede ser dependiente, y lo voy a poner en algo que les va a impactar de manera directa porque es la profesión que ustedes han elegido. Ustedes se reciben de abogados. Se los estoy diciendo, ustedes se van a recibir de abogado, así que todos se convencen a partir de ahora que ya están cerca de recibir. Terminan con la carrera, se reciben, ok. Pregunto, ¿pueden ser abogados dependientes, es decir, en relación de dependencia? ¿Pueden trabajar en forma subordinada? ¿Sí o no? Sí, no cabe duda que puedo trabajar como abogado dependiente. Me pueden emplear, ya sea en un estudio jurídico, en una empresa, puedo ir a la administración pública, empezaré a ser dependiente de la administración pública, otra forma, pero también voy a seguir siendo dependiente. O sea que puedo válidamente ser un abogado en relación de dependencia. ¿Puedo a su vez ser un trabajador autónomo como abogado? Sí, lógicamente sí. Bueno, ¿quién me dice dónde va a estar la diferencia entre que yo sea autónomo o sea dependiente? Yo les voy a contar a qué me dedico. Los que no saben, les digo, soy abogado, sí, estoy recibido. Yo tengo un estudio jurídico que me dedico a asesorar empresas. Y tengo empresas que todos los meses me pagan un valor fijo, un abono por asesoramiento. Y tengo empresas a las cuales tengo que ir todas las semanas porque me requieren para distintas tareas, reuniones de directorio, asesoramiento, reunión de recursos humanos, etc. Pregunto, ¿eso que yo hago es trabajador autónomo o dependiente de esas empresas? Trabajador autónomo. ¿Por qué, Antonella? Se lo podía... Vale jugarse a un palo, vale decir, pero júndenmelo, digan, autónomo. Porque te pagan por la prestación de un servicio. Bien. Que es el servicio jurídico. Ellos no te contratan como empleado, vos no sos empleado de la empresa, ellos te pagan un servicio, un monto fijo por mes para que vos prestes un servicio jurídico. ¿Y qué diferencia hay entre... Está bien, no te enojes conmigo, no te pongas así, Antonella, solo te preguntaba. Pero ¿qué diferencia hay ahora si yo te digo, mirá, ese que me contrata el servicio, me lo contrata de lunes a viernes y todos los días 8 horas, y yo voy de lunes a viernes 8 horas y le doy un servicio jurídico allá en la empresa? ¿Sigo siendo autónomo? No. Ahí ya no te gustó tanto. No. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La subordinación, dice uno, está bien, pero ¿cómo se da la subordinación? Porque, ojo, que la subordinación en las profesiones autónomas, la del médico, la del abogado, la del contador, son a veces muy difusas. ¿Por qué? Porque el horario a veces no se cumple, porque la subordinación técnica no está, porque difícilmente el empresario me pueda dar indicaciones de qué hacer a mí, que soy abogado, la cuestión técnica la manejo yo, entonces la subordinación técnica no está. La única nota que siempre aparece es la económica, porque hay una contraprestación, pero en la ocasión de servicio y obra también hay una prestación económica. ¿Qué mirarían? ¿Qué otra cosa mirarían? Ahí quedó evidente porque, creo que Antonella había intervenido, si yo paso una vez a la semana y tengo varias empresas, bueno, medio que se diluye. Hay que verla. Sí, hay que ver como las circunstancias, la regularidad del servicio, el precio, el salario, todo.
Creo que es como ver todo en conjunto, más que ver así por separado si es autónomo o dependiente, sino que ver todas las circunstancias que van a englobar la relación. Puede ser, Kiara, vemos todas las circunstancias, pero hay algo que hasta acá ninguno dijo. La agilidad del riesgo. O sea, usted da un asesoramiento, pero después lo que pase a usted no le va a afectar. Bien, pero eso podría ser en cualquier relación profesional. ¿Tiene que ver con que la relación de trabajo es constante y no es ocasional? No, porque puede ser un part-time que vaya, o un contrato a tiempo parcial que vaya 3 horas al mes y va a seguir siendo contrato subordinado. ¿Qué hay? Sí, Cristina dice, vos fijás la retribución, que sería el honorario, o lo pactás. Sí, está bien, pero ¿qué más hay? ¿Puede ser que haya una organización ajena a la que usted no está sometido, digamos? Bien, Camila, y me puede tutear porque si no más viejo parezco por más que estoy pelado. Sí, eso. ¿Qué hay? Yo tengo mi propia organización. Yo tengo mi estudio, tengo mi estructura, tengo mis secretarias, tengo mi oficina en un lugar determinado, tengo mi teléfono, tengo mi computadora, tengo la gente que trabaja para mí. Si hay que hacer algo, yo voy a la empresa, tal cosa, bueno, mi secretaria va y se la hace. O sea, soy verdaderamente un autónomo porque tengo una organización propia. Y esa organización, como dijo alguien, es la que va a terminar tomando el riesgo, porque yo la organizo y yo resuelvo. Aún yendo una vez a la semana al cliente, no paso a ser empleado de él porque sigo siendo autónomo, porque sigo teniendo mi organización. Ahora, si yo solo tengo mi lapicera de abogado y voy a la oficina del cliente toda la semana, cumplo un horario, tengo ahí la computadora, tengo ahí el teléfono, dependo de la secretaria de la empresa, es decir, no tengo nada más que lo opuesto, no tengo organización y por lo tanto no soy autónomo, no soy válidamente un trabajador autónomo. Entonces, en las actividades liberales es muy difícil muchas veces determinar si es trabajador dependiente o es trabajador autónomo. Ya lo van a ver el fallo de la Corte del año pasado del hospital alemán en el caso de los médicos, los anestesistas, que es bastante complicado, es donde más se da la zona gris de si es dependiente o es autónomo. Pero para que ustedes lo vayan ya graficando, trabajadores autónomos somos todos aquellos que tenemos una organización propia y que nos valemos de esa organización para dar un servicio. En este caso, yo hago servicio de asesoría, cobro un fijo mensual, pero doy un servicio desde mi estructura y con mi estructura, del cual se beneficia mi cliente, pero yo, a su vez, hay obviamente otras notas, como dijo Kiara, habría que mirar la integralidad. ¿Por qué? Porque no tengo un solo cliente, porque son 30 empresas, porque son distintos los horarios, porque puede mandarme un mail y yo se lo paso a un abogado y el que le contesta no soy yo, sino que es otro abogado de la estructura. Entonces, ahí es donde está la autonomía. Si nos vamos de las profesiones liberales, los trabajadores autónomos clásicos que siempre existieron son ¿quiénes? A ver si alguien tiene algún familiar o pariente como tuve yo el placer de tener a mi padre. Los talleristas. Mi padre fue carpintero toda la vida. Siempre tuvo su carpintería. ¿Y cuál era su organización? Su carpintería. No era un empleado era un trabajador autónomo que tenía sus máquinas, sus talleres, podía tener empleado, en una época lo tuvo, después no tuvo empleado, trabajaba solo, pero era verdaderamente un trabajador autónomo. Era un monotributista autónomo, con estructura. Por más que fuera y le hiciera un trabajo a una empresa que llevara 3 meses terminarlo, y que cobrara por eso una suma de dinero, y hasta que tuviera que hacerlo en un horario determinado, porque era el horario que estaba abierto a la empresa, no era empleado de la empresa, porque tenía su propia estructura. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que tener un monotributo no implica ser autónomo. Estar dado de alta en la FIP como monotributista es un requisito fiscal. Para ser autónomo hay que tener una estructura propia de la que me valgo para dar la tarea o los servicios que ejecuto. Entonces, si a mí me dan un talonario de monotributo y lo único que tengo es ese talonario y la lapicera, y yo voy todos los días y cumplo horario en un lugar, hago venta o lo que sea, hay un fraude a la ley. Y de esto hay muchísimo, porque la revolución de los monotributistas, que ya lleva más de 10, 15 años en nuestro país, fue justamente tratar de esconder relaciones laborales a través de un supuesto monotributista, que ni siquiera a veces tiene una especialidad o una actividad profesional, sino que simplemente es servicios, presta servicios. ¿Qué servicios? Va y trabaja en un lugar determinado.
Esto lo van a terminar sin duda de profundizar con Sergio, pero aquí Claudia planteaba el tema de la exclusividad. No necesariamente la exclusividad es un determinante. Si volvemos al ejemplo que yo daba, puede, de hecho hay colegas que lo hacen, que yo sea un abogado autónomo y dependiente. ¿Qué es esto? Trabaje como dependiente en determinado tiempo del día o de la semana para una empresa determinada o para un lugar determinado, y a su vez tengo mi estudio y trabajo como autónomo. ¿Entienden? ¿Puedo hacer las dos cosas? Sí, puedo hacer las dos cosas. Supongamos que a mí me contrata CAL, la cooperativa de servicios eléctricos de la provincia de Neuquén, como abogado. Me dice, Cataldi, te vamos a contratar todos los días 3 horas en la mañana. No tengo horario de entrada y salida, tengo que cumplir 3 horas y tengo que ir a la oficina y hacer asesoramiento, dictámenes, etc. Soy empleado de CAL. Tiempo parcial, ese tiempo. Y después yo, o el resto de la mañana y a la tarde, tengo mi estudio jurídico y soy autónomo. O sea que revisto el doble carácter de trabajador dependiente, subordinado para una empresa X y autónomo en mi propia estructura. ¿Se entiende? Eso es posible y es factible en nuestras actividades profesionales. En los médicos también ocurre mucho. El médico que tiene su consultorio, pero que a su vez trabaja para una clínica determinada. Entonces, en uno está como dependiente y en otro está como autónomo. Bien, ¿alguna duda o pregunta de esto? Íbamos a buscar que nos había, me parece que nos había preguntado recién alguien sobre el tema del material. Denme un segundito. Lo habíamos puesto en contrato y relación laboral. En la carpeta de contrato y relación laboral de PEDCO van a encontrar algo muy parecido a esto. Y aquí van a ver las cautelar de Rappi, bueno, el fallo de la Corte Suprema en el caso del Hospital Alemán, que también Sergio se los va a explicar. Esperen. Doctrina de plataformas digitales y seguramente el fallo de... Tienen Uber en la jurisprudencia de Estados Unidos como último fallo y el de Inglaterra también está por aquí. Uber de acá. El caso Uber en la sentencia del Tribunal de Londres. No sé si lo estoy compartiendo, pero para el que me había preguntado, está Tribunal Laboral de Londres, así está calaturado, es del 2016. Está en la carpeta a la que les hacía referencia. Yarel, creo que me habías preguntado vos, está en esa carpeta y está caratulado así. Bien, ¿dudas antes de que sigamos? ¿Preguntas respecto de esto? ¿Qué claro lo tienen todo? ¿No me están escuchando nada? ¿O ya son un dibujito lo que hay ahí atrás? Bueno, ¿dónde vamos a ir ahora? O sea, no, me metí en eso porque alguien lo había preguntado y porque me gusta darlo, todo este tema de cómo se va a posicionar lo de Rappi, etcétera, pero vamos a reencauzar para seguir con una línea clara dentro de la materia en un artículo, el análisis de un artículo que ya lo hemos comentado, que es el famoso artículo vinculado con el periodo de prueba, el 103 bis. ¿Y por qué vamos a entrar ahí? Porque vamos a ir avanzando, Sergio, con contratos, relación laboral y las características, y luego vamos a pasar a lo que se llaman propiamente modalidades contractuales. Dentro del capítulo de las modalidades del contrato de trabajo, la ley ha resuelto meter algunas que no son específicamente modalidades, ya van a ver por qué, pero que las vamos a ver ahora para que no nos queden colgados, que es periodo de prueba, contrato a tiempo parcial, 92 bis, 92 ter, y el teletrabajo, que está como un 102 bis, creo, agregado ahora en la ley. Entonces, vamos a irnos a la ley de contrato de trabajo para ver el artículo 92 bis y las características que tiene el periodo de prueba. ¿Recuerdan? Si no recuerdan, lo vamos a refrescar ahora.
Vamos a compartirlo de nuevo y me cuentan si estamos ok. ¿Estamos bien por ahí? Sí. Los he perdido a ustedes por alguna circunstancia de la vida, que no se sabe cuál es. Esperen que voy a cerrar el video. Ahora sí. Los había perdido a ustedes. Tenía la ley contrato, pero ustedes no los veía para nada. Bien, ¿por qué vimos el periodo de prueba? Porque recordarán que en... Un momento que estoy haciendo un lío tras de otro. Sí, recordarán que cuando vimos los principios del derecho del trabajo, vimos el principio de continuidad, y dentro del principio de continuidad dijimos que había que analizar qué ocurría con el plazo de los primeros... cerré la ley contrato, hoy estoy desastroso con la computadora. Habíamos visto que, en definitiva, durante los primeros 90 días, en los contratos por tiempo indeterminado se entendía que eran celebrados a prueba. Recuerden que cuando decimos los contratos por tiempo indeterminado, la propia norma excluye el contrato de temporada. En esa clase tuvimos que explicar y vimos cómo es que se dividen los contratos en el derecho laboral argentino, y hablamos de una gran diferenciación: contratos por tiempo indeterminado y contrato a plazo o a término. Los contratos por tiempo indeterminado habíamos dicho que podrían ser de prestación continua y de prestación discontinua. El de prestación discontinua es del artículo 96 o el contrato de temporada. Cuando hablamos de periodo de prueba específicamente, es lo que la ley presume, que los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua se entienden celebrado a prueba durante los primeros 3 meses. Vamos de vuelta entonces. ¿Cuándo es que se aplica el periodo de prueba? La ley presume que los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua se celebran a prueba o están celebrados a prueba durante los primeros 3 meses. De ahí ya hacemos una primera aclaración. No pueden ser celebrados a prueba los contratos por tiempo indeterminado de prestación discontinua, que es el contrato de temporada, ni el contrato a plazo fijo, ni el contrato eventual. O sea, hay 3 contratos a los cuales no se le puede aplicar esta forma, que es el periodo de prueba. ¿En qué consiste el periodo de prueba? Básicamente es un plazo acotado por la ley en el cual las partes pueden resolver la extinción del vínculo sin ninguna consecuencia indemnizatoria vinculada con la extinción. Va de vuelta, es un plazo durante el cual las partes pueden resolver la extinción del vínculo sin consecuencia indemnizatoria vinculada con la extinción. Es decir, si el empleador antes de los 3 meses resuelve extinguir, no va a pagar indemnización vinculada con el despido, porque la ley ha permitido que este plazo o este periodo, considerado como periodo de prueba, sea un periodo precario. Este artículo, que como verán es un bis, no es del texto original de la ley, se incorporó por primera vez en los años 90 y ha recibido ya 2 modificaciones posteriores. Vamos a atenernos a lo que es legislación vigente hoy, para no marearlos mucho. El plazo es un plazo único, no puede ser prorrogado ni modificado por convenio colectivo, es decir, que el plazo del periodo de prueba es el máximo de los 3 meses. Características del periodo de prueba. En principio, la relación, los deberes y derechos de las partes se mantienen exactamente los mismos, es decir, tanto el trabajador como el empleador en el periodo de prueba gozan, en principio, de los mismos derechos y de las mismas garantías. Pero vamos a ver que a medida que analicemos los distintos incisos del artículo, hay algunos derechos que están en alguna medida limitados o que están cercenados. Una característica que tiene el periodo de prueba es que solo puede ser utilizado una vez por el empleador para con el mismo trabajador. Va de vuelta.
el empleador solo puede contratar bajo periodo de prueba a un dependiente X una vez en la historia de su vida laboral. Esto es, lo tengo a Mariano acá en el medio de la pantalla. Yo lo contrato a Mariano el lunes que viene para que empiece periodo de prueba como secretario en el estudio. Artículo 92 bis, le doy el alta, empieza periodo de prueba. A los 2 meses extingo el vínculo, 2 meses. Me quedaba un mes más porque el periodo de prueba es de 3 meses. Pasa el tiempo. A los 6 años lo vuelvo a contratar a Mariano. Digo, che, Mariano, te voy a contratar un mes a prueba, que me quedaba de antes, y después vemos. Imposible. La ley solo permite una única contratación para un mismo dependiente en periodo de prueba. Para que se entienda, si yo lo contrato a Mariano, periodo de prueba, y extingo, sí puedo contratarla después a Yarel con periodo de prueba, porque estamos hablando de 2 sujetos distintos. ¿Se entiende? Lo que no puedo es al mismo trabajador contratarlo más de una vez bajo periodo de prueba. Pero sí puedo con otros trabajadores, salvo que esa conducta sea una conducta abusiva. Que yo como empleador esté recurriendo a la figura del periodo de prueba de manera reiterada para no tener trabajadores que adquieran antigüedad y que después tenga que indemnizar. Si yo hago eso, eso también está prohibido por la ley, habrá que probarlo, pero si yo acredito que el empleador está haciendo un uso abusivo de la figura del periodo de prueba, la contratación que así lo cuestione se va a convertir en un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, vamos avanzando de a un paso y consolidándolo. Solo puedo contratar... Profe. Sí, Camila. Perdón. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se trata de la misma empresa, pero cambiaron los dueños o los accionistas o estas cosas? O, por ejemplo, si se trata de que yo trabajé en un comercio y después se vendió ese fondo de comercio y después me vuelven a contratar, ¿pueden? O sea, ¿cómo sería en ese caso? Entendí, Camila. Vamos a tener que hacer allí algunas aclaraciones, que no son tanto de derecho laboral, pero que ustedes ya están en condiciones de entender. Si lo que se ha vendido es la persona jurídica como tal, es decir, la sociedad regular, no me va a poder volver a contratar la sociedad, porque a mí quien me contrató es un número de quit. El quit tanto me contrató en relación de dependencia. Ese quit no me va a poder volver a contratar más como periodo de prueba. Pero lo que ocurre, porque vos dijiste varias cosas a la vez ahí, porque puede que lo que se venda sea el fondo del comercio y no la sociedad que lo explote. Entonces, ahora viene y lo explota otra sociedad. Si es otro quit, en principio sí me va a poder contratar el periodo de prueba. Pero metámonos un poquito más a lo hondo si vale la pena. Si hubiera un fraude de que en realidad estas sociedades que están contratándome en periodo de prueba son todas parte de un mismo grupo económico, obviamente el periodo de prueba es fraudulento y como tal se cae. Es decir, yo tengo 5 quits distintos porque tengo 5 sociedades, pero soy el controlador de las 5 sociedades. Hoy te tomo con una, te despido. Mañana te tomo con la otra, te despido. Si eso está aprobado, hay una sola relación laboral porque hubo continuidad. Entonces, eso habrá que analizarlo en el caso concreto. Pero asocien a la prohibición al quit. Es decir, este quit ya no me puede tomar a mí de nuevo como periodo de prueba. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no me puede contratar? No. Que cuando me contrate la segunda vez, ya no estoy en periodo de prueba. Ya soy un contrato por tiempo indeterminado, de prestación continua, sin periodo de prueba. ¿Se entendió, Camila? ¿Sí? Solo cabeza nomás y listo, eso ahí estaba bien. Bien. No, está bien. Lorena vuelve insiste con una pregunta interesante. Acá ya no es despido, sino que renuncia el trabajador. O sea, estoy en la mitad del periodo de prueba y el trabajador renuncia. Después, ¿lo puedo volver a contratar? No. Solo un vínculo bajo periodo de prueba. No importa la forma en que se haya extinguido. No importa los días en que haya estado. Te lo pongo más extremo, creo que era Lorena la que preguntaba. Si empezás a trabajar y a los 5 días te fuiste, es decir, te quedaban 2 meses y 25 días de periodo de prueba, la próxima vez que te tomen ya no puede ser periodo de prueba. No importa cómo te fuiste, si te despidieron, si renunciaste o lo que sea. O sea que la ley solo permite un vínculo bajo periodo de prueba. Esto tiene una explicación, más allá de que parezca razonable o no,
En el texto anterior de este artículo 92 bis, que dije ya que estamos en su tercera versión, no estaba esta limitante y había un uso abusivo de la figura del periodo de prueba. ¿Por qué? Tomaba, a los 20 días extinguía, pasaba el tiempo, volvía a tomar, 20 días más, entonces tenía a un trabajador a lo mejor 6, 8 meses entrando y saliendo por periodos cortitos, y eso hasta que no agotaba el plazo máximo. La ley, para evitar eso, directamente lo prohibió, y ahora basta con que sea un ingreso, no importa el tiempo, no puedo volver a repetir. Bien. Voy a, aunque sea un poquito tedioso, leer algo del artículo como para que nos vaya quedando claro. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, recuerden que eso es modalidad de temporada, luego la vamos a ver a la modalidad, pero ya sabemos que el 96 es eso, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Una primera observación ahí es que hay una presunción. La ley dice que se entenderá celebrado a prueba. Y aclaro, no requiere que sea por escrito. Esto no es formal. O sea, mientras yo dé el alta, como corresponde, el trabajador se entiende que ha sido contratado a prueba, en la medida que sea un trabajador por tiempo indeterminado de prestación continua. ¿Se entiende? No requiere que sea por escrito. Respecto del alta, un temita a aclarar que es importante. ¿Sabe alguien lo que es la clave de alta temprana? La CAT. No estoy diciendo gato en inglés, es CAT, clave de alta temprana. ¿No? Bueno, esta se obtiene en la FIP de manera online y obligatoriamente el empleador tiene que gestionarla antes de que comience la relación laboral. Va de vuelta. Se obtiene con el número del CUIL del trabajador en la página de la FIP, le doy el alta, yo como empleador, antes de que comience la relación laboral, que ustedes ya saben que es la prestación efectiva de la tarea. ¿Esto por qué? Esto se implementó hace muchos años por una reglamentación de la propia FIP. ¿Por qué? Para evitar el fraude, porque lo que antes ocurría es que si me venía una inspección a la empresa, y yo tenía a alguien no registrado o en negro, lo que el empresario solía decir de común es, acaba de empezar. Ahora, a fin de mes, cuando doy las novedades, le doy el alta. Pero, mire, recién entró. Mentira, a lo mejor hacía 6 años que estaba trabajando. Pero estaba en negro, entonces, para evitar acaba de empezar, la FIP exige que la clave de alta temprana se tramite antes de que comience la relación laboral. Es decir, que si yo lo contrato a Mariano, como dijimos, para que empiece el lunes, ya el viernes le tengo que dar la clave de alta temprana en AFIP. Cuestión de que el lunes, cuando ingresa al estudio, ya está dado de alta como trabajador mío. Si yo cumplo con la clave de alta temprana, cumplo con el requisito de lo que se llama registración, porque lo di de alta como empleado dependiente mío. A partir de ahí, la ley presume de que ha sido contratado a prueba. Si es un contrato por tiempo indeterminado de prestación continua. ¿Se entiende esto? La ley presume que es a prueba. Para que no sea a prueba, las partes deben manifestar y pueden manifestar de que el contrato no se celebra a prueba. En tal caso, yo cuando dé el alta puedo tildar no celebrado a prueba, o podríamos por escrito pactar de que no es celebrado a prueba. Ustedes se preguntarán, si es que se preguntan algo, ¿para qué un empleador celebraría un contrato no a prueba si le conviene hacerlo a prueba porque en esos 3 meses puede despedir? Hay un incentivo, y el incentivo es siempre económico. Si yo contrato a alguien en forma efectiva, no con periodo de prueba, tengo una reducción en las cargas sociales, los aportes y contribuciones durante esos meses me beneficio. Yo, empleador, pago menos de aportes y contribuciones. Entonces, es un mecanismo al que recurren pocas empresas, pero que es válido, que es contratar sin periodo de prueba. Pero debo hacerlo expreso, porque si no, la ley lo que presume es que contraté con periodo de prueba. ¿Se entiende? ¿Sí? Seguimos un poquitito en lo que dice la ley. Entonces,
Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante el lapso sin expresión de causa, sin derecho a la indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establece el 231 y el 232 de la ley. Y aquí ya nos empezamos a meter en otros institutos y es donde tenemos que remar un poco en dulce de leche para explicar. ¿Por qué? En la clase que hablamos del principio de buena fe, recordarán que puse como un ejemplo el instituto del preaviso. ¿Se acuerdan? Y todavía pregunté, algunos saben lo que es el preaviso, algunos se acordaba, algunos lo sabía, lo refresquemos. Es esa obligación que tienen ambas partes de avisarle al otro la decisión de extinguir cuando la extinción es incausada. Como de las características del contrato laboral que ustedes ya han visto, en el Sinalagma hay una continuidad, hay una vocación de que va a permanecer, de buena fe yo tengo que decirle al otro, che, he decidido renunciar o te he decidido despedir sin causa. Eso se hace a través de lo que se llama otorgamiento del preaviso, es decir, preavisar antes de que se produzca la extinción. Entonces, ¿por qué tenemos que mechar un poco este instituto del preaviso? Para entender cómo juega en el periodo de prueba. Lo que el artículo nos acaba de plantear es que si yo en periodo de prueba extingo, empleador, no pago indemnización por antigüedad, la famosa del 245, que le vengo diciendo ya hace tiempo y que después vamos a ver, no pago indemnización por antigüedad. Pero sí estoy obligado a preavisar. Y me manda a los artículos donde está regulado el instituto del preaviso, 231, 232 y 233. ¿Qué es eso? Es saber que en el caso del periodo de prueba hay un preaviso específico, que es un plazo de 15 días. Es decir, que si el contrato está celebrado a prueba, en periodo de prueba, y el empleador resuelve extinguir, tendrá que preavisarme 15 días antes. ¿Me escuchan bien? Porque tengo una de mis perras ladrándole a un perro que va pasando por la vereda. Y... ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. Profe, Sí. ¿podría repetir el preaviso específico? Bien. ¿De cuántos días? Es de 15 días, pero lo que vamos a hacer, Yarel, para que no quede en duda, es vamos a ir al artículo de la ley que así lo consagra, para que quede más claro. Han decidido todos los perros de la cuadra pelearse para hacerme un ruido en la clase. Mora. Momento que ahí llegamos al 231 y 232. Plazos. El contrato de trabajo podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso o en su defecto indemnización, además de la que corresponde al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelve por voluntad del empleador. El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, debe darse con la anticipación siguiente. Por el trabajador, 15 días. Este es un plazo único y común. Es decir, que si es el trabajador el que renuncia, debe avisarle 15 días antes a su empleador, sin importar si está en periodo de prueba o fuera de periodo de prueba y sin importar la antigüedad que tenga. Plazo único. Ahora el B dice, por el empleador, de 15 días cuando el trabajador se encontrara en periodo de prueba, que es el que nos interesa. De un mes cuando tenga una antigüedad hasta 5 años y de 2 meses cuando supere los 5 años. Entonces, si nos atenemos al artículo 231, Yarel, que era lo que vos preguntabas, si el trabajador renuncia, 15 días siempre es común. Si el empleador lo va a despedir sin causa, en periodo de prueba, el preaviso es de 15 días. Es decir, 15 días antes lo tiene que notificar. Voy ya agregando algo para que se entienda. Dijimos que el periodo de prueba es 3 meses. ¿Sí? Ahora, si yo voy a otorgar el preaviso, debo otorgarlo antes que se cumplan los 3 meses y tengo que tener el plazo de 15 días para darlo. Es decir, que yo voy a poder válidamente preavisar a alguien en un periodo de prueba si a los 2 meses y 14 días le notifico el preaviso. Se debe cumplir el preaviso dentro de los 3 meses. Porque, ¿qué pasa? Si el preaviso supera los 3 meses, automáticamente el contrato ya no está en periodo de prueba. Y si no está en periodo de prueba, el preaviso ya no es de 15 días, es de 30. Y vamos a ver luego que
preaviso que se otorga mal, el que es insuficiente, se entiende como no dado. Eso lo dice la ley. Entonces, va de vuelta. Si yo quiero extinguir preavisando, tengo que hacerlo notificando el preaviso para que los 15 días se cumplan dentro de los 3 meses. No pueden pasar los 3 meses. ¿Se entendió? ¿Sí? Pongan cara que sí, porque ahora viene más complicado. Me meto en preaviso porque tengo que explicar algo que después vamos a desarrollar, pero para que entiendan. Estoy hablando de otorgar el preaviso. ¿Qué es otorgar el preaviso? Es avisarte 15 días antes, vos seguís trabajando, pero ya sabés que cuando se termina el preaviso el contrato se extinguió. Eso es otorgar el preaviso. Puede, porque la misma ley contempla, el supuesto donde yo no te otorgue el preaviso. ¿Y esto qué es? Te notifico que la extinción se produce hoy. Eso es extinguir sin otorgar el preaviso. ¿Cuál es la consecuencia? El empleador va a tener que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. Es decir, me va a tener que pagar los 15 días que no me dio de preaviso. ¿Va de vuelta? Una cosa es otorgar el preaviso, que es avisarte 15 días antes, vos seguís trabajando, tenés una licencia de 2 horas por día, después vamos a ver cómo funciona el preaviso. Pero yo te aviso 15 días antes, vos seguís y recién se extingue cuando se cumple el preaviso. Eso es otorgarlo. Pero puede, como ocurre en la mayoría de los casos, luego vamos a explicar por qué, que el empleador no me otorgue el preaviso, sino que directamente me mande la carta documento que diga prescindo de su servicio a partir del día de la fecha. ¿Eso qué es? Me echó sin causa hoy. No me preavisó. No me dio los 15 días. Bien, ¿cuál es la consecuencia de eso? Debe pagarme la indemnización sustitutiva de preaviso. Me tiene que pagar los 15 días que no me dio. Y esa sí es una indemnización que en periodo de prueba rige. Por eso el artículo, cuando explica el 92 bis, dice, no se pagará indemnización por despido, pero sí existe la obligación de preavisar. Y me remite al 231 y al 232. Si vamos al artículo 232, indemnización sustitutiva. La parte que omite el preaviso, lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el 232. Es decir, el artículo 232, claramente al cual se remite también el 92 bis, dice que si no me lo das al preaviso, me lo vas a tener que indemnizar. Para que se entienda esto como opera en la práctica, si yo contrato a alguien que está en periodo de prueba y sé que tengo 3 meses, la mayoría de las empresas, cuando se aproximan a los 3 meses, extinguen sin otorgar preaviso y pagan la indemnización sustitutiva de preaviso de 15 días. Punto. Y eso es el único costo que tienen en un trabajador en periodo de prueba. Es decir, tienen que pagar la indemnización sustitutiva. Voy a simplemente una pincelada para que no les quede colgado. ¿Por qué no otorgaría yo el preaviso? ¿Por qué pagaría esos 15 días en vez de recibir la mano de obra? O sea, ¿qué haría que ese empleador no me avise, yo siga trabajando, le siga produciendo y me va a pagar 15 días hundidos? O sea, yo no le di ningún beneficio. La respuesta a eso está en que durante el preaviso, las obligaciones y los derechos de las partes siguen vigentes. Y si el trabajador se enfermara o se accidentara, el preaviso se suspende. Va de vuelta. Durante el plazo del preaviso, no solo el periodo de prueba, el preaviso como instituto en general, las obligaciones y derechos de las partes siguen vigentes. Y si el trabajador se enferma, inculpable, o sea, nada que ver con el trabajo, o se accidenta por el trabajo, el preaviso se suspende, no sigue computándose. Entonces, háganse este esquema. Yo tengo un trabajador en periodo de prueba, 2 meses, 14 días, le notifico el preaviso. Comienza a correr el preaviso. A los 10 días se accidenta. Suspende el preaviso. ¿Cuándo sigue corriendo? Cuando venga con el alta. Cuando venga con el alta ya no está en periodo de prueba porque ya pasaron los 3 meses, con lo cual me varió toda la relación laboral. Por eso es que muchos empleadores, o la mayoría, no otorgan el preaviso, sino que prefieren indemnizarlo. Esa es la razón de ser, porque el preaviso no suele otorgar. Para que se entienda. ¿Dudas? Profe, sí, escucho. Tengo una duda. Es un caso que pasó, no sé si está bien
pero conozco una persona que trabajó 7 años en un lugar y de un día para el otro presentó certificado médico y mandó un telegrama considerándose despedido. Y lo que reclamaba es que no habían preavisado, pero esa persona había renunciado. Entonces, ¿cómo puede reclamar una indemnización si él había renunciado? No entiendo, capaz que era una estrategia de los abogados, pero eso no entendía. Es que, Silvina, nos van a faltar elementos para poder evacuarte la duda y a su vez nos faltan institutos porque eso está todo vinculado con extinción. Una persona puede colocarse en situación de despido indirecto, es una de las formas de extinción, pero para eso tendría que explicarte el concepto de injuria laboral y nos vamos a meter en un tema muy de adentro ya de la materia, te diría que de la segunda parte del cuatrimestre. Así que si querés después lo hablamos cuando termine la clase o al principio de la próxima, pero no lo voy a explicar en general porque los voy a marear a los chicos. Te pido sí, tenía una duda, esa era. Bueno, dale, gracias, profe. Ahora bien, ¿por qué es importante esta distinción que hicimos entre otorgar y dar el preaviso? Hagan el último esfuerzo. Acabo de mirar la hora y nos quedan 10 minutos. Y necesito 5 de neurona de ustedes, 5 minutos para terminar de cerrar esto. La ley contrato, cuando habla del instituto del preaviso, incorpora otro concepto más que todavía ustedes no saben, que es que cuando se otorga el preaviso, es cuando yo le digo, che, te aviso 15, 30 o 60 días antes que esto se extingue, el cómputo del plazo de ese preaviso corre a partir del día siguiente que yo te notifico. Es decir, yo te notifico hoy que te preaviso por 15 días, que te doy el preaviso, mañana es el día 1 de los 15. Es decir, a partir del día siguiente comienza a correr el plazo de los días. ¿Todos de acuerdo? Eso es cuando se otorga el preaviso. Pero la ley dice que si el empleador no otorga el preaviso, es decir, no lo confiere y extingue sin preavisar, el preaviso se computaría a partir del primer día del mes siguiente. ¿Va de vuelta? Si el empleador no otorga el preaviso, extingue sin preavisar, el preaviso como tal se computa a partir del primer día del mes siguiente. Hoy es 9 de septiembre. Hoy me despiden sin causa a mí. Olvídense el periodo de prueba, estamos hablando del instituto del preaviso. Yo tengo 4 años de antigüedad, me corresponde que me preavisen con un mes, pero me notifican hoy 9 y me dice prescindo de su servicio a partir del día de la fecha, es decir, no me dieron el preaviso. El preaviso comienza a correr a partir del 1 de octubre, es decir, los 30 días de preaviso son los 30 días de octubre. ¿Y esto por qué es importante? Porque la ley incorpora un concepto que se llama integración del mes de despido. ¿Qué es la integración del mes de despido? Los días que restan, desde hoy 9 hasta fin de mes, también me los tiene que pagar el empleador. Porque como no me dio el preaviso, la sanción de no habérmelo dado es que como no me notificó el último día del mes, todos los días que faltan me lo va a pagar. Y me lo paga como integración del mes de despido. ¿Va de vuelta? Porque sé que esto hace mucho ruido y a ustedes a esta altura por ahí cuesta entenderlo. Estamos adentro del instituto del preaviso. Dijimos que el preaviso es buena fe. Che, te aviso que no trabajás más para mí o te aviso que renuncio. Si el trabajador renuncia 15 días, no hay problema. Si el empleador es el que despide sin causa, 15 en periodo de prueba, 30 con hasta 5 años de antigüedad, 60 más de 5 años de antigüedad. Una cosa es otorgar el preaviso y otra cosa es indemnizar el preaviso no otorgado. Otorgar este aviso, seguís trabajando hasta que se cumpla el plazo. ¿Hasta ahí todo de acuerdo? Si lo otorgo, comienza a computarse a partir del día siguiente que te notifico. Te notifico hoy 9, mañana 10 es el primer día de tu preaviso. Te notifico el 10, es el 11. O sea, el día siguiente, ahí comienza a computarse. Pero la ley dice que si no me lo diste al preaviso, es decir, no me avisaste, sino que me extinguís automáticamente sin preavisarme, el preaviso en ese caso se computa a partir del primer día del mes siguiente. En este caso sería a partir del primer día de octubre. Y los días que me quedan del mes, el empleador los tiene que pagar porque se llama integración del mes de despido. Voy a poner un ejemplo a ver si termino de aclararlo. Yo tengo 4 años de antigüedad y me despiden hoy, 9 de septiembre. ¿Cuánto me toca de preaviso? Un mes, porque tengo 4 años de antigüedad.
como me despidieron sin preavisarme, me van a pagar un mes que es el equivalente a mi sueldo de octubre. Y esto es importante, porque si en octubre hubiera aumento, voy a cobrar con aumento. Es el equivalente al sueldo de octubre. Pero a su vez, me van a tener que pagar de mañana 10 hasta el 30 como integración del mes de despido. Más estos 9 días que fueron los que yo trabajé. Entonces, en mi liquidación me va a aparecer días trabajados, 9. Integración del mes de despido, 21. Indemnización sustitutiva de preaviso, 30 días. Todo eso me va a tener que pagar el empleador. Eso está previsto en el artículo 233, con una redacción que no es tan clara, por eso es que me tomé todo el esfuerzo de poder pasárselas en blanco. Comienzo del plazo, integración de la indemnización con los salarios del mes de despido. Esto se llama integración del mes de despido. Los plazos del artículo 231 correrán a partir del día siguiente del que la notificación del preaviso. Esto es cuando otorgo el preaviso. Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. ¿Entendieron hasta ahí? Voy a verle las caras porque no lo estaba viendo. Eso es integración del mes de despido que está en el 233. ¿Sí? Pero vean el último párrafo del artículo, porque si no, en el 92 bis esto no está, y hay que irse a este artículo, por eso es la obligación de explicarlo. El último párrafo dice, la integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba establecido en el 92 bis. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador contratado en periodo de prueba, no importa cuándo lo notifican de la finalización, no tiene integración del mes de despido. Solo cobra los 15 días de la indemnización sustitutiva de preaviso. Eso es lo único que cobra. Esta explicación, que es un poco tediosa, hay que darla porque no surge del artículo 92 bis, sino que surge el 233. Como habrán visto, el 233, último párrafo, cuando explica integración del mes de despido, dice que no va a regir la integración del mes de despido en el periodo de prueba. Bien. Si tienen un mínimo de paciencia más, que son 5 minutos, quiero volver al... ¿Sí escucho? Disculpe, me quedó una duda. No entendí bien cómo eran los plazos según la antigüedad. Bien, eso está en el 231. Si está en periodo de prueba, si está en periodo de prueba, 15 días. Si no está en periodo de prueba y el trabajador tiene hasta 5 años de antigüedad, es un mes. Si tiene más de 5 años de antigüedad, 2 meses. Siempre que si es el trabajador el que renuncia, es plazo único, 15 días. Bien. Gracias, profesor. Por nada. Vamos rápido. Un empleador no puede, estoy en el 92 bis, espero lo estén viendo, un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho que el empleador ha renunciado al periodo de prueba. Esto es lo que ya explicamos. El uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracción a la ley de trabajo. En especial se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. También lo hablamos. El empleador debe registrar al trabajador que comience su relación laboral por el periodo de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven del incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado al periodo de prueba. Esto es, dijimos la CAT, la clave de alta temprana. Si no tramito la CAT, no puedo invocar luego que estoy en periodo de prueba, porque tiene que ser la registración tiene que ser eficiente, adecuada y en tiempo. Cuando habla de registración, no es un registro especial, no es que tenga que hacer un libro, nada específico, sino darlo de alta como trabajador permanente de prestación continua. Ahí se entiende que esa alta implica que el trabajador está en periodo de prueba. Acelero y ya termino. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con excepciones que se establezcan en este articulado. Tales conocimientos respecto del trabajador incluyen los derechos sindicales, las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social. Y este, inciso 6, lo vamos a dejar inconcluso. El trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedades del trabajo, también por accidente o enfermedad inculpable que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba si el empleador rescindiere del contrato de trabajo durante ese lapso, queda excluida la aplicación de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212. Esa cita y remisión
nos obliga a meternos dentro del instituto de las inculpables, y eso no lo vamos a hacer terminando la clase, porque ustedes ya hace rato que no me escuchan, así que lo vamos a dejar para la próxima clase, donde vamos a terminar periodo de prueba y vamos a ver contrato a tiempo parcial. Así que nos está quedando el inciso 6 del artículo 92 bis, el artículo 92 ter, y ahora el 102 bis, que es teletrabajo, que les recomiendo que lean algo de teletrabajo, artículos. Yo ya colgué en PEDCO sobre teletrabajo algunos comentarios de doctrina en la misma carpeta, para que vayan viendo que es algo novedoso y que seguramente han escuchado algunas críticas. Camila me dice si es de la unidad 3. Es tan sencillo, Camila, como que si querés vamos y vemos el programa. La verdad que no me acuerdo, me parece que sí que es de la unidad 3. Estamos en contrato y relación laboral, características del contrato de trabajo, periodo de prueba, contrato a tiempo parcial. Bien, ¿alguna duda? Perdón, Aldana me había hecho una pregunta que no le contesté. Si no preaviso, el empleador tiene que pagar el mes de integración y la indemnización por los 15 días que falta del preaviso. Aldana, esto en la medida de que no sea periodo de prueba, porque si es periodo de prueba, acabamos de explicar que el 233 dice que la integración no corre directamente. Sí, ahora sí, me iba a preguntar alguien algo. Sí, yo. El uso abusivo del periodo de prueba, ¿es solamente ese caso en el cual se contrata a distintas personas sucesivamente por 3 meses o hay otros supuestos también? Mirá, viste que la misma norma dice que esto será pasible de las sanciones administrativas. Es la autoridad de aplicación la que va a poder, con las inspecciones respectivas, poder determinar hasta dónde se está usando la figura de manera abusiva. Cuando esto se sancionó, se lo hizo porque de hecho, insisto, esto es una cuestión de años de tiempo. Hubieron en la época de los 90 algunas modalidades contractuales de fomento que permitían el contrato de las trabajadoras mujeres y que le daban beneficios al empleador. Ahí aparecieron las trabajadoras en las estaciones de servicio, por ejemplo. Y de hecho, con el periodo de prueba, como el beneficio era más alto, porque los plazos por convenio colectivo se podían llevar hasta 12 meses en periodo de prueba, había un uso muy reiterado y muy abusivo. En la actualidad, los usos abusivos del periodo de prueba son bastante restrictivos. ¿Por qué? Porque tiene que ser una actividad que no requiera de un recurso humano mínimamente formado, porque vos en 3 meses no alcanzás a tener tiempo de formar el recurso. Esto a veces se suele usar en los restaurantes, las confiterías, que suelen tener rotación por periodo de prueba, porque se subestima la tarea del mal llamado mesera o mesero, en el sentido de que cualquiera lleva una bandeja, cosa que yo no comparto, porque si a mí me da una bandeja seguramente revoleo todo lo que está arriba, y en esa actividad se suele hacer un uso un poco abusivo, pero dependerá de qué elementos tengas para probarlo. En la práctica no he visto mayores sanciones por uso abusivo del periodo de prueba. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí. Si yo hago el preaviso hoy al trabajador, sea los 15, el mes o los 2 meses, ¿esa persona sigue trabajando esos 15 días o termina cuando le doy el preaviso? No, si yo le otorgo el preaviso, que era lo que decíamos, y lo notifico hoy, le digo, che, dentro de 15 días, 30 o 60, este contrato se extingue, sigue trabajando. O sea, el periodo de prueba se trabaja, por eso expliqué que siguen existiendo las mismas obligaciones y derechos. El tema es que si se enferma o accidente, se suspende el plazo del cómputo, pero el instituto que está regulado dice que, por ejemplo, durante ese plazo de periodo de prueba, si es el empleador el que lo ha notificado, te estoy despidiendo sin causa, vas a tener una licencia diaria de 2 horas paga para buscar otro empleo. O sea que tiene una característica de que sigas trabajando, pero con alguna licencia para que puedas conseguir un nuevo empleo. Bien, ¿alguna duda más? Sí. Entonces sería como recomendación para, si nos toca, por ejemplo, dar una recomendación al empleador, sería decirle que tiene que despedir a finales de mes. Sí, la conclusión de Bruno es, para no pagar la integración del mes de despido, cuando yo voy a extinguir sin dar el preaviso, lo lógico es que la extinción la provoque sobre fin de mes. ¿Por qué? Porque voy a pagar menos días de integración. Pero, ya que está Bruno, estamos en extinción, pero por la pregunta que me ha hecho lo maneja más o menos, tengan en cuenta que la extinción se perfecciona cuando llega a conocimiento de la otra parte, no cuando yo lo emito. Lo pongo en buen castellano para que se entienda.
Yo la contraté a Camila y decidí despedirla sin causa. Le mando hoy la carta documento, pero por el motivo que sea, a Camila no la notifican hasta dentro de 10 días. ¿Cuándo se provocó el despido? Cuando la notificaron, dentro de 10 días. Porque el que elige la vía soy yo, entonces yo corro con ese riesgo. ¿Por qué hago esta aclaración? Por lo que pregunta Bruno. Porque si yo, para no pagar integración, decido el día 29 mandar la carta documento para despedir a alguien, y ese alguien no la recibe ni el 29, ni el 30, ni el 31, sino que la recibe el primero, el despido se perfeccionó el primero. Entonces, la integración del mes de despido que pago es todo el mes siguiente, todo lo que le falta al resto del mes. Por eso, Bruno, que está bien, se recomienda hacerlo sobre fin de mes, pero tomar la certeza de que va a ser notificado, porque si no vas a terminar pagando más caro. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Los dejo, el viernes da el doctor Cosentino, el lunes voy a dar yo y continuamos con esto. Chicos, muchas gracias, en un ratito cuelgo la clase. Chaucito.